No se preocupe. Hermanos, tengan un cordial saludo cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber estado compartiendo este curso conmigo. Hemos llegado al final de la vida de Pablo. Como curso, como un tema, no significa que hayamos eh, terminado de estudiar a Pablo, ¿no es cierto? Esto sería imposible porque siempre encontraremos, conforme vamos investigando y estudiando, más información acerca del apóstol. Se sigue investigando, se sigue estudiando, siguen saliendo cada año, muchos libros publicados acerca de la vida de Pablo. Es interesante que el apóstol inspiró a todos y en todos los tiempos y en todas las culturas con su vida, con su ejemplo y sobre todo con su ministerio tan dedicado. Su pasión por Cristo fue incomparable. Entonces, yo creo que hasta el final él será una inspiración grande para seguir publicando, para seguir escribiendo, investigando y, ¿por qué no, no? Estudiándolo y predicando también acerca de su vida. Entonces, hoy terminamos y están invitados a estudiar los viajes misioneros del apóstol, los días martes a las 6 de la tarde. Vamos a ver si se cambia el horario. Voy a enviarles una encuesta para ver en qué horario les es mejor, siempre así en la tardecita, ¿no? A partir de las 6 hasta las 10 que se puede estudiar. Me disculpan, algunos quizás quieren o choca con sus horarios que tienen. Por eso vamos a hacer una encuesta para ver qué sería mejor. Bueno, sería fenomenal estudiar en el día, pero creo que ahí es más difícil, ¿no? No hay tiempo para que estudien en el día, entonces siempre será así en la nochecita. Entonces, una vez más, hermanos, muchísimas gracias por haber estado en este curso de la vida de Pablo. Vamos a entrar entonces a esta última clase. Vamos a mirar varias cosas importantes ahí. Vamos a ver un poco de su preparación todavía y luego quisiera llegar con ustedes a lo que es el final de Pablo, su muerte, su vida, hasta dónde llega y con un texto bíblico que marcó el lema para siempre y que se convierte a la vez de ser una inspiración y una motivación grande, se convierte también en un desafío. Vamos a orar. Vamos a orar. Quisiera pedirle a Anthony, ¿podrías orar, Anthony, para hacer nuestra clase, por favor? Sí, pastor, con gusto. Gracias. Querido Dios, en esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti y te damos muchísimas gracias por este espacio, Señor, que tenemos acá, Señor, para aprender cada día sobre tu palabra, Señor. Te damos gracias por este estudio, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en él. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, nos dé sabiduría y nos ayude, Señor, a través de tu Espíritu Santo a entender cada enseñanza, Señor, cada palabra, cada comentario que aquí, Señor, el pastor David comparta con nosotros. Dale la sabiduría, Señor, para edificarnos y también para que Él sea edificado, Señor, a través de estos estudios que Él mismo da, Señor. Te damos gracias en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Anthony. Con gusto, pastor. Ok, hermanos, ya tienen ustedes todos los PPTs y solamente me faltaría enviarles esta clase que hacemos hoy, después que la grabemos, y a más tardar mañana les enviaré también en un solo link todas las 4 clases para que así puedan descargar de un solo link. Bueno, si ya las tienen todas las demás, no hay necesidad de descargar de este link porque serán las mismas. Muy bien, un poco de repaso, considerando dentro de lo que es su preparación y su misión, la aproximación cronológica, porque esto es importante para poder observar mejor el escenario del apóstol y, por supuesto, su ministerio, sus viajes, ¿no? No vamos a desarrollar los viajes, vamos a mencionarlos, sí, brevemente decir algo sobre esto. eh, y los años que nos acompañarán ahí serán importantes, por supuesto. Ujú. Solamente regálame un segundito. Voy a silenciar aquí al hermano. Ok, ya estamos.
Muy bien, hermanos. El año 5 después de Cristo, diríamos siempre la aproximación. Quizás podemos situar el nacimiento de Saulo entre esos años, 6 al 10, más probable alrededor del 5, el año 36 después de Cristo. La primera aparición de Saulo es en el martirio de Esteban. Hemos pasado por ahí, lo hemos explicado, recordarán ustedes. Y la cita que nos explica mejor es Hechos capítulo 7, 57 al 60. Poncio Pilato, el año 36, fue enviado a Roma para que respondiera de sus actos ante el emperador. Dicho sea de paso, según Eusebio de Cesarea, Pilato no pudo contener más la carga de conciencia, el haber estado frente a Jesús y no haber podido resolver sus problemas frente a él. Eusebio nos dice que Pilato finalmente se mató, se ahorcó. Pilato fue removido de su puesto y de su lugar ante la llegada de un nuevo prefecto. Este se llamó Marcelo. Sería una ocasión propicia para el juicio y la muerte de Esteban y también para la subsiguiente persecución contra la iglesia de Jerusalén. Entonces, ojo con este dato. La persecución que se desata en el Nuevo Testamento, después de Jesús, después de Esteban en sí, en el escenario ya no está Pilato, hermanos, sino Marcelo. Podemos situar la conversión de Pablo entonces quizás alrededor del año 36 después de Cristo, pues estuvo relacionada con estos acontecimientos. Y como ya sabemos, Hechos 9 es el capítulo donde se inicia precisamente el cambio radical en la vida de Pablo, con lo que llamaríamos la conversión, ¿no? Que es repetida por Lucas en dos ocasiones más. Año 36 al 38 después de Cristo se convierte y ya vimos eso en la clase anterior. Él rápidamente da testimonio de su fe, habla de Jesús en Damasco, porque está en Damasco, ¿no es cierto? Viaja luego a Arabia y hay un tiempo que según Gálatas 1:18 dura más o menos 3 años. Esto se ajusta con Hechos 9:23. Permaneció con ellos muchos días. Luego encontramos el reinado de Aretas IV en Arabia. Este se extendió hasta el año 40. Pablo debió de subir a Jerusalén. Gálatas 1:18 lo dice el mismo, a continuación del incidente citado en segunda de Corintios 11:32, en vida de otra vez Aretas, el rey Aretas. El año 38 después de Cristo sería el año en que él visitó Jerusalén y vio a Pedro ahí, estuvo con él, se nos precisa los días, 15 días, según Hechos 9:26 al 29 y también Gálatas 1:18 al 19. Luego 39 al 43, pero como los judíos procuraban matarle, cuando los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, de donde era, ¿no es cierto? Y dadas las circunstancias, se vio que lo mejor era que Pablo se volviera a Tarso, su ciudad natal, probablemente por las garantías de haber nacido ahí, haber estado como ciudadano romano. Quizás esto de alguna manera serviría como una protección ante las amenazas que se venían en su contra. Hechos 9:30, Gálatas 1:21. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia. Para los años 44 al 45 después de Cristo, Bernabé está interesado en el apóstol porque ha escuchado de él y probablemente también ha visto el gran desarrollo de la fe del apóstol y que sería clave para lo que él está desarrollando entre los gentiles de Antioquía. La fe de los antioqueños está creciendo, les han llamado por primera vez cristianos a los discípulos, así que es toda una iglesia prometedora. Entonces Bernabé se animó a buscar a Pablo yendo hasta Tarso. De ahí le trajo a Antioquía, donde permaneció durante un año. Hechos 11:25 al 26. Y partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado lo trajo a Antioquía.
Y ahí estuvieron ellos sirviendo al Señor en Antioquía todo un año ahí. Año 46 después de Cristo, durante el reinado del emperador Claudio, se nos dice que hubo gran hambre en la que Lucas parece hacer referencia en su segundo tomo, Hechos 1:27 al 30, a un viaje de Saulo y Bernabé para asistir a la iglesia de Judea. Hechos 12:25, y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, cumplido su servicio. Llegamos a, y solo lo mencionamos, ¿no? Con pequeños detalles, el primer viaje misionero en Hechos 13, 2 al 14, 28. Ya en las clases sobre los viajes misioneros iremos en más detalle. Año 46 a 48, de regreso a Antioquía desde Jerusalén, Saulo y Bernabé fueron escogidos para una misión según Hechos 13:2. Misión, hermanos, que durará unos 2 años aproximadamente. Los capítulos 13 y 14 de Hechos explican esto, exponen los lugares que visitaron, algunas de las dificultades que sufrieron. Tras este primer viaje, se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hechos 14:28. El año 49 después de Cristo, como en Antioquía se fue generando confusión acerca de los judaizantes, se hizo necesario un concilio en Jerusalén. Por lo tanto, es suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y Bernabé. Contra ellos, por supuesto, determinaron que ellos dos deben ir a Jerusalén y también otros presentarse delante de los apóstoles y los ancianos para explicar qué es lo que estaba pasando precisamente en relación a los gentiles, porque de manera sorprendente los gentiles estaban haciendo decisión de fe. De manera sorprendente, el Espíritu Santo también venía sobre gentiles, así como sobre judíos. Y eso pues generó una confusión. Por eso se dio este concilio, lo dice Hechos 15 del 1 al 29. Tras la reunión, regresan a Antioquía para dar a conocer las resoluciones favorables tomadas en el concilio. Prácticamente diríamos la iglesia local de Pablo y Bernabé era Antioquía. 50 al 52 después de Cristo, el segundo viaje misionero, Hechos 15, 40 al 18, 23. A los pocos días de llegar a Antioquía, Pablo invitó a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, ¿no? La iniciativa del apóstol Pablo, la preocupación por todos los demás discípulos que en el primer viaje misionero lograron, pero se originó una discusión entre ellos a causa de Juan Marcos. ¿Qué había pasado? En el primer viaje misionero, Juan Marcos los había abandonado al equipo. Probablemente no le gustaron algunas cosas o se incomodó con lo pesado del viaje, o quizás impactó de manera negativa la experiencia con el brujo Elimas, puede ser todo esto. La cosa que él se fue. Para el segundo viaje, Bernabé quería que Juan Marcos vaya otra vez a este segundo viaje, se le dé la oportunidad, y Pablo se opuso, creyendo que Juan Marcos no era apto para el ministerio. La cosa no fue sencilla, hermanos, por si acaso, ¿eh? Lucas registra que terminaron ambos separándose porque se sostuvo una discusión entre ellos. Bernabé fue a Chipre y Pablo se fue a Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Si notamos, entonces Lucas decide contarnos sobre Pablo y no sobre Bernabé. Bernabé también empezó otro viaje misionero junto a Juan Marcos. Eh, yo pienso que les fue bien, aunque no tenemos registros, porque Juan Marcos llega a ser un discípulo y un siervo de Dios calificado. No abandona nunca más a su equipo, está muy dedicado, incluso escribirá un evangelio, el evangelio de Marcos. Pero tenemos en Hechos la información de parte de Lucas solamente
En cuanto a Pablo, ya no nada acerca de Bernabé y Juan Marcos. Después fue a Derbe, Pablo, y a Listra, Hechos 16, hasta llegar a Corinto, donde permanece más tiempo. En el 49, Claudio hizo un edicto expulsando a los judíos de Roma. Esto obligó a Aquila y Priscila, la pareja, ¿no? Esposos, a abandonar Roma y así marchar a Corinto no mucho antes de que Pablo llegara ahí en la segunda misión, Hechos 18:2. Años 51 al 52, Pablo estuvo en Corinto durante el proconsulado de Galión en Acaya, mandato que duró un año y se coloca entre los años 50 a 52. Pablo fue conducido a su presencia en Corinto al final de la segunda misión o segundo viaje. Galión es mencionado en una inscripción, año 1905, que originalmente se hallaba en el templo de Apolo, descubierta en Delfos. Año 52 después de Cristo, al final de todo esto, Pablo regresó a Jerusalén y también a Antioquía de Siria, Hechos 18:22. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Si damos un plazo de 15 meses a los acontecimientos que precedieron su llegada a Corinto, habría partido de Antioquía para la segunda misión en el otoño del año 49, después precisamente del concilio de Jerusalén. Año 53 al 55 después de Cristo, el tercer viaje misionero, Hechos 18, hasta al capítulo 21, 17. Al poco tiempo de llegar de su segundo viaje, Pablo decide comenzar el tercero, como refiere Hechos 18:23. Y habiendo estado ahí algún tiempo, salió andando por orden la provincia de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Siempre está marcado por esta frase, confirmando a los discípulos. Eso indica estableciéndolos más. Sabemos que después de Éfeso pasó a Macedonia y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Esto es la despedida que él hace, Hechos 21. 54 después de Cristo, Pablo pasó luego a Grecia, donde permaneció 3 meses, y después que hubo andado aquellas partes y de exhortarles con abundancia de palabra, vino a Grecia, y después de haber estado ahí 3 meses, emprendió el camino de regreso a Jerusalén. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. De hecho, Lucas está participando y por eso la expresión que él hace en primera persona. Año 55 después de Cristo, aproximadamente, por supuesto, el arresto de Pablo en Jerusalén, Hechos 21 al 27 al 22:30, y también en Cesarea, Hechos 23 al 26:32. A la llegada de Pablo a Jerusalén, entonces se produjo un gran alboroto a causa de su labor por Asia. Es decir, Pablo estaba en la mira sospechosa de muchos judíos como judíos de habla griega también. La sospecha de haber introducido a un gentil en el templo era el tema que provocaba ahora el malestar, hasta el punto que tuvo que intervenir el tribuno. Procurando ellos, es decir, los judíos, matar a Pablo, fue dado aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, el cual tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y ellos, como vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de herir a Pablo. Después fue trasladado por seguridad a Cesarea. Hechos 23 al 26. Así tenemos al apóstol, quien estuvo prisionero en Jerusalén y también en Cesarea durante los mandatos de Félix y de Porcio Festo, Hechos 24-27. El traspaso de poderes entre ambos, es decir, Félix y Festo, es colocado por algunos autores recientes en el año 55 después de Cristo. Hasta hace poco era normal colocarlo en el 60. A la llegada del nuevo procurador, Pablo apeló al César para ser juzgado en Roma.
Y parece que esta apelación lo hace porque el Espíritu Santo le había dicho que debe ir a Roma, donde también debe testificar de Cristo. Años 56 al 58, el primer encarcelamiento en Roma, Hechos 28, 16 al 31. Hay distintas opiniones, hermanos, sobre la suerte de Pablo, desde su llegada a Roma hasta su muerte como mártir en aquella ciudad. A esto se suma de que Lucas no precisa si este es la última vez que Pablo está en Roma o qué está pasando. Nos llama la atención de que Lucas termina la narrativa de Pablo de una manera parece bastante sorpresiva, parece abrupta su forma de terminar hechos. ¿Por qué lo haría así? Es difícil responder. O quizás lo hace con toda la intención porque al final el tema no es Pablo, es cierto, sino el tema es el Evangelio que ahora ya estaba en otro lugar. Puede ser eso. Han pasado los tiempos en que se negaba el testimonio de Clemente en Primera de Clemente, perdón, en su documento, en el verso 5 respecto de Pablo, porque si lo aceptamos respecto de Pablo, lo tendremos que aceptar respecto de Pedro. Para los estudiosos, hoy día no hay duda ninguna respecto de la muerte y sepultura de estos dos apóstoles en la ciudad de Roma y el testimonio de Clemente. La llegada a Roma fue tranquila, permaneció ahí 2 años. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los ejércitos, mas a Pablo fue permitido estar por sí con un soldado que le guardara. Pablo, empero, se quedó 2 años enteros en su casa de alquiler, parece con libertad condicional, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesús el Cristo, con toda libertad, sin impedimento. Esto veremos un poco más adelante, a más detalle, para ver entonces que probablemente lo que Lucas está diciendo y poniéndonos a Pablo en Roma, para ver que él ya muere después en Roma, diremos entonces es en otra ocasión o en otro momento u otro escenario. Así entonces llegamos a la muerte del apóstol habiendo terminado su carrera. La Biblia no dice cómo murió el apóstol Pablo. Al escribir él mismo en 2 de Timoteo 4, 6 al 8, anticipa su inminente muerte. Dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Volveremos a este pasaje al final, hermanos, pero este pasaje dice mucho de la cosmovisión de Pablo, de la teología de Pablo y de las metas de Pablo. Dentro del tercer viaje misionero, es decir, Hechos capítulo 18, versículo 23 hasta el capítulo 21, 16, si desean pueden tener sus Biblias abiertas en esta cita, pueden preguntar algo si desean ahí, que llame su atención, por supuesto, o alguna otra cosa. La agenda sigue el siguiente orden. Pablo, en este tercer viaje, ha llegado a Éfeso, a Troas, y es en Mileto donde se despide de los creyentes de Asia Menor. Miremos el capítulo 20 por un momento. No vamos a leer todos los versículos, toda la despedida, pero estos versos registran un momento bastante dramático porque él, al despedirse de los ancianos de Éfeso, les dijo que no volverían a ver su rostro. Y eso había causado gran tristeza en los hermanos, en los líderes, por lo que él les había dicho. Eso dice el versículo 38. La despedida entonces es muy triste, que vemos aquí,
Pero en esta sección también Pablo ha dado lecciones grandes a manera de profecía. Por ejemplo, explicó que después de su partida, lobos rapaces no perdonarán el rebaño, la querrán hacer daño, y también dentro de la iglesia misma saldrán personas que harán mucho daño a la iglesia. Tiro pasa a Tiro, el Espíritu Santo le advierte que no vaya a Jerusalén. Es interesante lo que dice Lucas en el capítulo 21, versículo 4. Leamos lo que dice ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ujú. Aquí, hermanos, lo siguiente para tenerlo un poco más claro. Cuando él se despide de los ancianos de Asia Menor, Éfeso, zarparon de ahí y fueron rumbo a Cos, al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, se embarcaron y zarparon. Bueno, Lucas es parte del grupo. Lucas está hablando en todo esto en primera persona. Buscamos y zarpamos. Luego avistaron Chipre, dejándola en mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Muy bien. Hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. 21:4. Si quizás pudiera haber alguna duda en cuanto al texto Receptus del 21:4 de la Reina Valera, también el texto crítico tiene algo similar. Voy a leer en la versión internacional donde dice, ahí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos por medio del Espíritu exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Entonces, aquí se deja ver que tanto los discípulos en Tiro como el Espíritu Santo dicen que Pablo no debe ir a Jerusalén, o por lo menos le advierten que no vaya, ¿no es cierto? Esto es interesante, ¿ah? ¿Qué es lo que viene? En Cesarea, entonces continúan el viaje, él visita a Felipe y sus 4 hijas. Ágabo aconseja no subir a Jerusalén. Hechos capítulo 21, 8 al 11. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, o aquí Agabo, ¿no? En la versión internacional, Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Llama la atención que en Tiro los discípulos y el Espíritu Santo dicen a Pablo que no vaya a Jerusalén. En Cesarea, en este profeta Ágabo aconseja también no debe ir Pablo a Jerusalén. ¿De acuerdo? Luego en Jerusalén, pues llega a Jerusalén, va a Jerusalén. Aterriza en Jerusalén, hermanos, y hay rumores contra Pablo ya en Jerusalén. Es decir, eh, ya está ante los ojos la sospecha. Notemos, cuando llegamos a Jerusalén 17, dice Lucas, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Bueno, le oyeron, ¿no es cierto? Glorificaron a Dios. Y aquí viene el punto. ¿Qué le dicen en el versículo 20? Pablo, hermano,
¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Este dato es importante porque se está diciendo miles de judíos han creído. Miles de judíos ahora están en la fe. Todos ellos siguen aferrados a la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden o que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Jacobo también está preocupado al ver a Pablo en Jerusalén. Eh, y los rumores se lo hace ver, se lo hace conocer. Y hablan esto que tú enseñas así, Pablo. Entonces, aquí te queremos proponer lo siguiente. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guardasen nada de esto. Bueno, y ahí viene la explicación. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué está pasando aquí? La situación, el ministerio de Pablo a los gentiles y el ministerio que ha hecho entre los judíos también ha entrado a un escenario bastante complicado que también a Jacobo en Jerusalén le preocupa, a los apóstoles también, porque no encuentran al parecer una salida para Pablo. Lo único que tú entres con ellos aquí y ofrezcas también tu voto junto a ellos y para que piensen pues que todo lo que se está diciendo no es cierto, Pablo. Así fue, hermanos, los rumores contra Pablo, el arresto y el traslado aparece ahí precisamente en Cesarea. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Identificaron a Pablo, a pesar de que él estaba ahí tratando de pasar por desapercibido, lo identificaron y lo arrestaron. Versículo 27 en adelante. Al verlo en el templo, dice, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Qué decían varones israelitas? Israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha mentido a griegos, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y bueno, esto va avisando que el ministerio de Pablo y Pablo mismo va entrando más y más a un escenario complicado, hermanos, para los judíos, quienes ya prácticamente se habían vuelto enemigos de Pablo. ¿Y por qué no decir, antes fueron enemigos de Jesús? En Cesarea, Pablo está, por supuesto, bajo arresto. Hechos capítulo 23, verso 33, hasta el capítulo 26, verso 32. Él está ante Félix primero, luego ante Festo y después ante Agripa. Y pasa bastante tiempo arrestado, no es meses, como 2 años pasa arrestado, yendo de un lugar a otro bajo estos escenarios. Tiene la experiencia tan grata de ser escuchado por Agripa, interrumpido por Festo en el proceso de su testimonio. Festo le va a decir, estás loco porque la mucha letra te mata, porque había tocado el tema de la resurrección y al parecer Festo no creía en la resurrección. Agripa, escuchándole, casi es convencido porque le dirá, por poco me haces cristiano. Agripa también tuvo la oportunidad para ser salvo, hermanos. Bien, pero Lucas nos pone que, que
Agripa le dirá a Festo, este hombre es inocente. Aquí nomás ya decidiríamos su libertad. Debería ser absuelto. No tiene razón para que esté en esta condición. Eso dice Agripa en su conversación con Festo. Pero este hombre ha apelado a Roma, ha apelado al emperador y no podemos hacer nada. Tendrá que ir a Roma. Entonces le enviaron a Roma, hermanos, al apóstol Pablo. Pablo llegó a ir a Roma. Su apelamiento es más que simplemente una oportunidad. El apelamiento de Pablo a Roma es dado por la decisión de él en primer lugar, porque el Espíritu Santo ya le había dicho que él debe ir a Roma. Entonces no está incurriendo en ningún error aquí. Los capítulos 27 al 28, él va a Roma y será encarcelado ahí, en Roma. Ahora bien, si nosotros nos vamos hasta el capítulo 28, después de tantas penurias, el apóstol llega a Roma, pero es interesante, en Roma él es tratado mejor que sus paisanos o hermanos en Jerusalén. Cuando decimos que fue encarcelado allá, eh, sí es una especie de encarcelamiento, tiene un soldado que lo custodia, está al cuidado de él, pero Pablo tiene oportunidades que le permite seguir predicando y enseñando en Roma. Capítulo 28, versículo 17 en adelante. Versículo 17 en adelante nos muestra que él sí está preso, está en cadenas, pero tiene la libertad, hermanos, para enseñar y predicar. Hasta donde él está, llegan los hermanos, los cristianos, los demás discípulos, le visitan, comparten con él y él también con ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, diríamos, Pablo está algo así como una especie de libertad condicional. Es un preso de Roma, pero no está maltratado. Él sale, va, viene, visita, se encuentra, lo visitan, él visita, puede seguir enseñando. Entonces es tratado de una manera interesante. Cuando nosotros nos vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, vayamos hasta allá, hermanos, de una vez. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8, encontramos algo diferente que nos lleva a pensar entonces que lo que Lucas está diciendo de él sería en otro momento frente a su experiencia de segunda de Timoteo 4 6 al 8. Voy a leer segunda de Timoteo 4 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Notemos, por favor, que él precisa aquí la falta de esperanza. Para la vida me refiero, no una esperanza que le está, la falta que le está consumiendo, sino en Hechos 28, él está moviéndose, él tiene prácticamente cierta libertad, puede enseñar y predicar y es visitado por sus amigos y discípulos, pero en segunda de Timoteo 4, él no dice esto, hermanos. Él siente que la muerte está cerca, estoy pronto a ser sacrificado. Ujú. El tiempo de mi partida está cercano y por eso resume en dos versículos que él está contento de haber estado en esta carrera que el Señor le ha puesto. Con base en esto, diríamos, entonces Pablo probablemente fue liberado de su primer encarcelamiento en Roma, el que nos está contando Lucas en el capítulo 28 de Hechos.
quizás ahí él fue liberado y otra vez tomado preso luego, y en esta segunda vez, en este segundo encarcelamiento, sí ya no tendría la posibilidad que tuvo en el primero. Si es así, hermanos, lo que diríamos es que eh, Lucas nos narra la vida de Pablo hasta su primer encarcelamiento. Ya no toca el segundo encarcelamiento, que sería el final. También podemos mirar esas citas en pantalla para observar su experiencia del primer encarcelamiento y que él sí está con toda la esperanza de su libertad. Prácticamente está libre con libertad condicional, diríamos de esa manera. Filipenses 1. Miremos Filipenses capítulo 1, versículo 19. Dice así Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ujú. ¿Estás seguro que va a ser liberado? Versos 25 al 26 del mismo capítulo, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Mientras que en segunda de Timoteo 4 incluso le está diciendo a Timoteo, ven pronto a verme, no vaya a ser de que llegues muy tarde y ya no me encuentres con vida. Ven, hermanos, los dos escenarios entonces. Luego el capítulo 2 versículo 24 de Filipenses dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ujú. También podemos leer Filemón 22. Filemón 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, sobre la base de estos textos, pensamos, ¿no es cierto?, que Lucas nos deja a Pablo en Roma en su primer encarcelamiento, mas no menciona nada del segundo encarcelamiento, donde él mismo expresa que sí ahora ya no tendrá libertad y no será liberado tampoco, sino que avisa que llega ya su día y llega la muerte. En efecto, hermanos, su primer encarcelamiento sería entre el 60 al 62 después de Cristo, años en que Nerón aún no comenzaba la persecución de los cristianos y Pablo, aunque preso, podía desarrollar su ministerio en Roma. Versículos 16 al 31 de Hechos 28 precisa esto. A diferencia de 5 o 6 años más tarde, es decir, quizás 66 al 67 después de Cristo, se encuentra en una celda fría, en cadenas, sin esperanza de libertad y también abandonado. Aunque es triste leer estos pasajes, lo tenemos que leer. Miremos allá una vez más en segunda de Timoteo, primero el capítulo 2, versículo 9. Dice ahí, en el cual sufro penalidades, según de Timoteo 2:9, en el cual, perdón, sí, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Y por qué sugerimos una celda fría? Porque encarga a Timoteo, si miramos versículo, a ver, déjenme ver rápido exactamente qué versículo. A ver, el versículo 9 del capítulo 4:9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia.
Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. ¿Por qué pide el capote? El capote es la capa, es su abrigo, lo que estamos diciendo. Ahora se encuentra en una celda fría y húmeda. El apóstol tiene frío, hermanos. Probablemente cuando le arrestaron fue de improviso y no le dio tiempo y se lo llevaron así como estaba. Una celda fría, está en cadenas y vuelvo a decir sin esperanza de libertad, es decir, como en el anterior, dice, iré pronto a verlos y habla de su libertad, pero aquí ya no. Y como mencioné, está abandonado, abandonado de algunos porque dice, Demas me ha desamparado amando este mundo, ¿no es cierto? Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, y bueno, solamente está Lucas conmigo, solo Lucas está conmigo. Timoteo, trae a Marcos cuando vengas, por favor. Él es útil para el ministerio, no lo olvides. Y también tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Se dan cuenta? El apóstol está solo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y de ahí termina con los saludos, hermanos. Este sería el final del apóstol Pablo, no sin antes ver lo que él precisa en cuanto a su carrera. Pablo terminó bien su carrera. Miren lo que dice él mismo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este es el desafío. Y esta debe ser la motivación más grande en nuestras vidas, sirviendo al Señor. ¿Por qué dice he peleado? Porque realmente es una lucha constante. Servir al Señor, el ministerio, hacerse cargo, tomar responsabilidad, comprometerse con la iglesia, con la obra del Señor. Esa es la carrera, hermanos. Y ojalá un día también nosotros podamos decir como Pablo, realmente he acabado la carrera y no me he apartado. En ningún momento he guardado la fe. Y Pablo no dice, bueno, voy a ser salvo y ya, no es cierto, sino él dice, quiero mi corona. Mi corona está reservada, la corona de justicia. El juez justo me dará en aquel día. No es solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. Así termina, hermanos, la vida del apóstol Pablo, diríamos nosotros, no con esperanzas humanas y terrenales, sino viendo al invisible, centrado en Dios, contento de haber servido apasionadamente a su Señor, sin escatimar esfuerzos, sin limitarse, entregado por completo. Adelante, hermana Elisama. Pastor David, muy buenas noches, Buenas hermano. noches, hermana Elisama. Pastor David, yo recién puedo ver Ujú. el pensamiento y mi sentir, cómo Pablo atravesó por estas circunstancias y nosotros tenemos tantas comodidades y escuchamos en las iglesias decir
falta, hay que cumplir requisitos. Estamos en casa sentados, tenemos a la familia, nos quejamos de una dolencia y él hasta en su último tiempo estaba pensando en dejar bien el ministerio. Ujú, ujú, ¿Cuánto falta, Pastor David? No sé qué se puede hacer en las congregaciones, ujú. porque me imagino que estas prédicas han estado siempre ahí Sí. Ujú, y las iglesias tienen mil, cientos y cientos de los que congregan y solamente pueden mandar un misionero y en algunas circunstancias no hay y cumplen años y años y no hay y entonces ¿qué se predica? ujú, ¿Qué se predica? ujú, ujú, Las palabras han llegado a mi corazón, pastor. Mi corazón en este instante, pastor David, me hinca. ujú. Quisiera, aunque no sea igual, quisiera, pastor David, servir al menos en un cuarto o un tercio de la manera que sirvió Pablo. Ujú. Gracias, pastor. Gracias, hermana Elisama, por compartir su sentir. Siempre la vida de Pablo es una vida tan significativa y inspirará. Y me alegra, hermana Elisama, que eso está pasando en su corazón. Dios te conoce bien y te dará las oportunidades para servirle y no pierdas la pasión que nace, que ya lo tienes en todo lo que estás haciendo en la iglesia, no lo pierdas. Siempre mantente muy conectada y será una dicha que todos nosotros, hermanos, un día digamos como Pablo, he peleado la buena batalla. Tengo satisfacción de haber servido a mi Señor y de haberme gastado por Él. No importa, ahora me duele esto porque quizás estuve así demasiado tiempo en esto, en lo otro, pero fue por el Señor y hay dicha. Hay dicha de vivir así entregados por Él, sacrificándose por Él. De Pablo encontraremos lecciones grandes, su amor por la iglesia, hermanos, el cariño grande que no le tenía una iglesia nada más, sino todas las iglesias, todos los discípulos, y por ellos se sacrificó. Entonces, a hermana Elisama, está ahí para nosotros el desafío y solamente depende de nosotros, de verdad, de poder ir hacia adelante en todo este trayecto no fácil. Me atrevo a decir que incluso en Jerusalén, Jacobo le está diciendo, la cosa se te está poniendo muy difícil, Pablo. No sé si realmente Jacobo puede abrazar a Pablo. Hay una buena intención cuando le dice, ¿no es cierto? Haz esto, métete con estos que están ahí y trata de pasar con ellos, porque si te identifican, la cosa se va a poner peor, Pablo. No sé si le están comprendiendo los que están con Jacobo en Jerusalén. No sé si están de su parte. Jacobo parece que sí, pero parece que también varios de la iglesia principal allá en Jerusalén no le brindan el apoyo. Esto no desanimó al apóstol. Continuó porque quien le había llamado no era Jacobo, ni Pedro, ni nadie allá en Jerusalén. Quien llamó a Pablo fue el mismo Señor, hermanos. Y en eso debemos pensar en nuestros ministerios también. Quien llama es el Señor y hemos de servirle no escatimando nada de verdad, entregándonos por completo, fieles a ese llamamiento que Él nos ha dado. ¿Habrá alguna otra pregunta, hermanos, o quizás algún comentario? Si tienen, está bien. Si no tienen, también está bien. Buenas noches, pastor. ¿Me escucha? Sí. Hermana Mercedes.
Solamente agradecer por este tiempo de estudio. Sé que hoy es la última en la vida de Pablo. Ujú, Estuve en 4 clases. Me quedo, me quedo con la última clase. Muy ujú, importante y muy hermoso. Muchas gracias, pastor. La hermana que dice que tocó su corazón ujú, las palabras de Pablo. ujú, Eso es lo que debemos sentir los hijos de Dios, porque este tiempo de estudios por la vida de Pablo no es cualquier estudio. ujú, Lo que yo siento, lo que yo veo, lo que siento en mi corazón, lo que la hermana siente, ujú, es hoy a través de la palabra del Señor. Lo que pasa es que lo que yo siento en mi iglesia, en las demás iglesias, como pueblo de Dios, nos hemos alejado de la palabra. ujú, Eso es lo que yo veo, lo que yo siento ujú, en mi vida, porque cuando yo si un día o 2 días dejo de leer, dejo de ujú, orar, inmediatamente me debilito, inmediatamente mi vida, el mundo se rodea de este mundo que es tan malo. Trata de alejarnos de la presencia de Dios. Y hoy lo que siento, pastor, gracias por este estudio ujú, y mis oraciones para su ministerio, para nuestra iglesia, como ujú, usted y muchos siervos que se levanten a enseñarnos a la doctrina, la sana doctrina. Siento, pastor, en los últimos días los siervos están perdiendo de enseñar esta palabra que vio Pablo. Y como dice usted, o sea, Pablo lo vivimos, pero hoy somos la iglesia de hoy. Hoy somos aquel Pablo. Usted es aquel Pablo que es llamado para enseñarnos la palabra, para comprender la palabra, que somos nosotros que estamos escuchando. Pero realmente, y día que, como dice la palabra, ¿no? Los últimos días eh, se alejará. Y es lo que debemos perder, pastor. Animo, esfuerzo, porque el pueblo de Dios somos uno solo pueblo y hemos ujú, dejado de creer ese amor de amarnos. Si el mundo se ama, si nosotros hay amor e hipocresía, pastor, y eso es lo que a mí también me duele. Y ujú, enseñando, pastor, a esa ujú, palabra de poder, a esa palabra de amor que es viva, viva, porque usted, yo o los pueblos, la congregación de hoy que estamos eh, esperando la venida del Señor, hay que estar preparada, pero preparada a la luz de la palabra, no ujú. buscando jetas, no buscando pastores, no buscando iglesias. Eso es lo que pasa, es lo que siento, pastor. Muchas gracias. Ujú, ujú. Bendiciones para su vida, bendiciones para su ministerio y bendiciones a todos los que estamos escuchando y hemos sabido. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermana Mercedes. Realmente, hermanos, no hay nada en el ministerio que podamos experimentar que sea ajeno a la experiencia del apóstol Pablo. Por lo tanto, siempre estaremos considerando el ejemplo de Pablo, eh, considerar como un paradigma a Pablo para nuestra vida, para nuestro ministerio. Hermana Gisela, adelante. Buenas noches, gracias, profesor. Bueno, coincido con las hermanitas, la vida de Pablo. Yo veo el amor de Cristo, veo a Cristo en la vida de Pablo. Veo, bueno, yo creo que ya lo había dicho, esa preocupación, ese amor, ese sacrificio. Y Ujú, lo hizo nuestro Señor porque lo tocó, Él lo llamó. Para mí, en mi opinión, digo que es el apóstol, el que ocupa el puesto de Pilatos de Pilato, no, ¿cómo es? Judas, De de Judas. Judas. Ujú, Ajá, entonces,
veo el amor de Cristo, esa preocupación y algo que me llama la atención de Pablo como de Daniel en el Antiguo Testamento que me encantan, que la gente se esmera mucho por el dinero, ¿no? Y fíjese que Pablo tenía por todo, él era una persona estudiada, me imagino que tenía bienes y todo, y él da eso por perdido por tener la paz y el amor de Dios, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, predicarlo y todo, igual que Daniel, que él que era un personaje, era buen mozo, era rico, era joven y él eso no le importó, no perdió la fe en el Padre, ¿no? Entonces, Pablo me parece que veo el amor de Cristo para nosotros y es hermoso esa preocupación, ese amor tan grande. Veo a Cristo, de verdad, yo veo y algo que lo tomo para mí, para mi familia y que uno no debe perder la fe, porque ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, que no recuerdo el capítulo, dice que Pablo hizo muchas cosas malas, que no están todas relatadas ahí, ¿no? Pero mire lo que hizo Dios y lo que nuestro Señor con ese toque lo convirtió en una cosa una persona tan espectacular. De verdad que estudiar la palabra, uno ha leído las cartas de Pablo, pero hoy día que uno las estudia, qué hermoso, las ve con otros ojos. Gracias, pastor, Dios lo bendiga y que Dios bendiga su vida y qué hermosas enseñanzas. Gracias. Gracias, hermana Giselle. ¿Recuerdan cuando estuvimos con Pablo allá en la casa de un tal Judas, cuando estaba ciego? El Señor dice a Ananías, ve, yo le mostraré todo lo que significa sufrir por mi nombre, por mi Sí. causa, ¿no? Mm. Pablo no tenía ni idea. Recuerden que él recordaría a Esteban, hermanos, y en lugar de convertirse en un aguijón ahora en él que le molestaba y molestaba como antes, ahora recordar a Esteban y a muchos otros donde él estuvo viendo y siendo parte del daño, esto sería ahora un valor grande para él. Es decir, si yo estuve viendo la lapidación de Esteban por causa del Señor, ahora yo estoy en el mismo lado de Esteban. Entonces, para mí es importante, diría él, considerar estas lecciones en mi vida. Por eso dice, he peleado la buena batalla. Él no termina sus días en la tierra frustrado y decepcionado, hermanos. Por supuesto, es un mártir, está como un mártir, pero está súper contento. Él no se está quejando, él no está llorando, él no dice que le han abandonado y eso le molesta. Hace una mención, por supuesto, está solo, claro, pero el Señor no me ha abandonado. Veo un Pablo que ante la muerte es un Pablo triunfante, hermanos. Mm. No un hombre que ha llegado a una edad y se está quejando. No tengo mujer, no tengo trabajo, no tengo ministerio, todos me han dejado, la iglesia me ha abandonado. Nada de eso. Así es la forma como todos, varones y mujeres, discípulos de Cristo, debemos terminar nuestros días en esta tierra. He acabado mi carrera con gozo, con dicha. Así debemos terminar. Que es una pena que varios creyentes pasan a la eternidad. Incluso antes de pasar a la eternidad se están quejando nomás de todo. Pablo no hace eso, hermanos. Muy bien, gracias por su tiempo, mis hermanos. Gracias por haber estado estas 4 semanas. Ahora nos toca estudiar los viajes misioneros. Vamos a empezar desde el primer viaje hasta su llegada a Roma. Gracias una vez más, que el Señor les bendiga. Les estaré enviando la grabación de esta y luego en un link las 4 grabaciones, las 4 clases. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias, Bendiciones pastor. para Buenas todos. noches. Gracias.